todos nuevamente, soy Henry Velázquez y les saludo nuevamente a nombre de todo el equipo de Visión Consciente, Visión Conectiva. En el capítulo anterior hablamos de un personaje icónico, de la historia de ellos, de la historia que nos han contado. Pero alguien pregunta, bueno, entonces al final ¿cómo fue que caímos en todo este cuento acá? ¿Cómo fue que vinimos a parar en esto? Y es bueno que miremos. Hay unas sesiones que hemos hecho y que los invitamos a que vean también, no solamente lo que hablo, aunque a veces se vuelve largo y alguna gente no entiende, les voy a explicar. Hay una sesión muy especial donde se habla del budismo y es como la sesión 60, 61, donde el tema al cual nos llevó la persona a la cual se le hizo esa sesión fue justamente al origen del budismo y del engaño que hay allí, y que es un engaño arconte. Los arcontes son entidades bastante hábiles para camuflarse y poco fáciles de ver. Y muchas veces cuando la gente las ve, se arrodilla ante ellos creyendo que son los dioses de los dioses, pues la suprema creación, todo ese tipo de cosas, en fin, todo aquello que le han dicho. Son unos de los que están detrás de aquellos que se dejan ver. Entonces, ahí se fue muy atrás en el registro de la persona que se le hizo la sesión. Entonces permitió ver algo muy especial, más o menos cómo fue que empezamos nosotros a llegar acá. La historia nos habla de que descendimos y hablan de los protoplasmáticos, hablan de los hiperbóreos, hablan de los lemures, hablan de los atlantes y de esta raza que es la quinta raza. Algunos lo llaman la raza aria, porque si tuvieron que ver, los arios también en otra sesión aparecieron. Son aquellos que vinieron a generar sobre todo esta manipulación de la espiritualidad. Entonces ponle cuidado. Resulta que les dije que habían los mundos de la libertad, de la energía libre. Esos mundos existen. De hecho, la Tierra real, la Tierra, el planeta Tierra, es un mundo de la energía libre. Esa es la grandeza del planeta como tal. Y parte de este planeta todavía es eso, energía libre. Lo que pasa es que cuando hablan de un holograma montado, fue montado sobre esa energía libre y es la realidad modificada donde estamos nosotros mentalmente viviendo. Muchos animales viven sobre y sus sentidos todavía están conectados a la energía libre de ese planeta llamado Tierra. ¿Qué es este? Es este. No es otro. La gente lo busca, que por allá, que la Tierra hueca y no sé qué. No es que eso no exista, pero está aquí. Solo que es una modificación que se fue haciendo de la realidad y la forma de percibirla. Es una percepción. Al conectarnos nuevamente a nuestra energía libre, nos conectamos con una fuente grande. No es cuestión de venir a adorar, que hay que adorar a la Pachamama, que a la Madre Tierra, que a la Madre Gea, que bueno, los diversos nombres que se le han dado a través del tiempo. No se trata de eso, de volvernos animistas otra vez. Adorando el sol, la tierra, que el agua, que el fuego, que no, eso no. Todo eso son formas de la energía y un planeta real es una forma de la energía. Eso es. Y la energía simplemente es energía, ni se crea ni se destruye. La energía libre tiene la característica de no ser jerárquica y ahí es donde viene la diferencia. Entonces vamos. ¿Cómo llegamos acá? Otra visión. De esto he hablado, pero volvamos a mirar para dar otra explicación. Se hablan del protoplasma. ¿Qué es el protoplasma? O sea, es lo que hay antes del plasma, el primer plasma. Proto es primero, lo que hubo antes. Eso significa ese prefijo, proto, lo que hubo antes. Entonces, eso es, y eso somos. Lo que hubo antes de esto que ahora es la energía libre, donde se crea totalmente, donde cada uno tiene las formas que desee tener, donde no hay jerarquías, hay un respeto total. Cada fractal energético tiene sus bondades, tiene sus características, tiene sus propiedades. Por eso no somos iguales
Y por eso es que no nos han podido controlar estos que quieren controlarnos. Porque eso no lo pueden controlar. Además no lo entienden. Y hay algo, la energía libre tiene sensibilidad. Y al tener sensibilidad, esa sensibilidad se manifiesta en los cuerpos en algo que se llama emociones. Por eso nosotros hablamos de conciencia, armonía, coherencia y vitalidad. 4 niveles que tiene la energía libre, o 4 aspectos básicos. Entonces la armonía vibra y cada vibración de la armonía es una emoción. Resulta que el problema de nosotros para estar acá es justamente ese. Empezamos a experimentar con vibraciones bajas. Para que se materialicen las cosas hay que empezar a condensar. Es un proceso netamente químico. Entonces mire el proceso. Viene descendiendo el proceso de la materia, de protoplasma a plasma, de plasma gaseoso, de gaseoso a líquido y de líquido a sólido. Eso es un proceso químico. Los que hemos estudiado algo de química, eso lo miramos. Los estados de la materia. Y en este caso son los estados de la energía, porque la energía es la que genera la materia. Y es la energía la que le da forma a la materia, no la materia a la energía. La materia es la manifestación más densa de la energía. E es igual a mc al cuadrado. O sea que E energía es igual a materia comprimida, desacelerada. Eso es la cosa. Entonces así fuimos descendiendo a mirar qué era lo que había en estos mundos cuando bajamos nuestros estados vibratorios, y cuando llegamos aquí, los habitantes de estos mundos materiales de densidad entonces vieron una gran oportunidad que hasta ahora pues la siguen aprovechando. Vieron la oportunidad de hacer ellos algo que siempre habían querido hacer: tener poder. Porque en los mundos de la materia sí hay jerarquías y se pelea por el poder. Aquí sí, y en todos los mundos materiales es eso, se pelean por poder. Y los mundos materiales implican los mundos dimensionales, que la tercera dimensión, que la cuarta dimensión, que la quinta, y que todo eso. Esos son mundos materiales realmente. Simplemente son vibraciones que el sentido del ojo en este cuerpo físico no alcanza a percibir. Pero ahí están. Y la gente cuando pasa de dimensión a dimensión dice: pero es que aquí también la cosa es así. Es tangible, es palpable. Realmente. Entonces es lo que ellos han hecho. Cuando vieron que nosotros, los que tenemos energía libre, dentro de los cuales está todo ser humano real, como usted que está viendo, entonces descendimos y le dimos forma a estos cuerpos. Estos cuerpos no los crearon ellos, no. Ellos simplemente los manipularon, y eso es otra cosa. Pero la energía tomó forma de estos cuerpos, de animales, de plantas, de vegetales, de minerales, todo eso, la energía. Estas entidades parásitas que vivían aquí dieron una gran oportunidad, y por eso es que se confluyen las historias. En todas las historias míticas que hay algo de mito, hay algo de verdad, o en esos mitos hay mucho de verdad. Y entonces, por ejemplo, digamos en los mitos griegos, en la mitología nórdica, en la mitología indostán, en la mitología mesoamericana, en la mitología hebrea, en todos esos mitos hay recuentos de encuentros de hombres con entidades reptiles o entidades dragónicas u otras entidades de diversas formas. Por ejemplo, en los recuentos del Mahabharata en la India se hablan de entidades cutulas, de cutulos, de entidades con muchas patas, de pulpos básicamente, que son esas entidades. O sea, ya se habla de eso, y tienen dioses de esa naturaleza. Entonces, todos tienen esa forma. Entonces, estos personajes fueron viendo el potencial energético que nosotros teníamos, y algo que para ellos fue muy beneficioso: inocencia, desconocimiento total,
y como digamos no había jerarquización, entonces no había esos principios de bueno, malo, de alto, bajo, de grande, pequeño, de sagrado y de no sagrado. No vivíamos, la energía libre no vive en guerra, aquí sí vivían en guerra. O sea, el mundo de ellos fue muy diferente y ellos son formados en la guerra, en la batalla, en la desazón, en el deseo, en la lucha, en la pelea, en la trompada, en la explosión, en la desarmonización y en el caos. Estos mundos. Entonces, duchos en eso, eran duchos en el engaño y empezaron a hacer ese proceso de engaño para poder tomar lo que querían. ¿Y qué era lo que querían? Nuestra energía. Y entonces se habla, ya cuando en los mundos materiales se materializaron totalmente, como en la Lemuria, como en determinado momento, allá empezó, y hablaba de esta sesión. Fue en la Lemuria donde empezó todo el proceso de la enseñanza de aquello que se llamó espiritualidad. Ahí los arcontes empezaron a meter todo ese concepto de espiritualidad que hoy da vueltas, y que el alma, y que el espíritu, y que esto, y que aquello, y que la energía sagrada, y todo ese cuento. Ahí, y ahí empezamos a caer, hasta que se hizo algo con ese hombre primigenio que era una condensación de energía, pero aún estaba conectado a la conciencia. Se hizo esa desconexión de la conciencia primero, que es la conexión con el todo que somos. Entonces nos desconectaron del todo y quedamos como fractal aquí, libres. Eso se llamaría, bueno, ellos son como algo así como un radical libre, y este quedó como un ion, quedamos como un ion. Un ion en química es una sustancia que puede ayudar a hacer otras asociaciones de carga positiva o carga negativa. Y no interesa que positiva bueno, negativa malo. No existe ese concepto. No, ya aquí era otra cosa. Entonces, al quedar como eso, como un ion, fue fácil para ellos empezar a quitar aquella cosa que nos permitía, en los recuentos antiguos dicen, y el hombre hablaba cara a cara con Dios. No es que fuese mentira, sino que simplemente pues la visión estaba todavía conectada y se podía ver en todo el espectro existente de la visión, sin necesidad de un telescopio o de un microscopio. Se podía ver absolutamente todo, y entre eso se veían esas entidades, y pues no había miedo por ellas, porque simplemente pues ve otras entidades más. Porque vuelvo y le digo, la energía libre no tiene ego, y como no hay ego, pues no hay miedo. Como no hay miedo, no hay prevención. Así. Pero ellos sí tenían todo eso, su ego muy bien formado, y fueron habiendo los cambios, los canjes, y la visión consciente nuestra fue negociada con ellos a través de lo que sí manejan. Estos son mundos de baja vibración y de ciencia. Aquí no hay conciencia, aquí hay ciencia. ¿Y quién es quien maneja? La ciencia. La ciencia. La ciencia es otra manifestación del gran Dios, que nos enseñan a adorar. Entonces se fue haciendo eso, y cuando el hombre, cuando las energías libres, usted que ve, nosotros que hablamos, los que tenemos aún esa sensibilidad y esa búsqueda, los que no hemos parado de buscar, nos dimos cuenta, empezó aquello que se llamaron las grandes explosiones, y entonces esa tierra original empezaron a tener esas condiciones cataclísmicas a través de grandes explosiones. ¿Y qué generan las explosiones? Hizo que el fractal que éramos aún más se dividió en partículas que todos agarraron y cogieron y se pelearon, y que aún todavía siguen peleándose por todas esas partículas, así como quien va y explota una mina de oro, y entonces el material sale, o una mina de diamantes, el material sale, y si no hubiera un manejador todos se tiran ahí a ver quién coge más. Así son las entidades, igual. Y entonces unos atraparon un porcentaje, otros otro porcentaje, y nosotros
terminamos dispersos en medio de todas estas entidades, felinoides, reptilianos, draconianos, cútulos, pleyadianos, bueno, todo ese tipo de cosas que nos muestran que son cientos de entidades, son hasta incontables, y lógicamente los arcontes y todo este cuento. Pero lo hicieron todo a través de ese proceso primero de enseñarnos aquella cosa que se llama, aquel engaño que se llama espiritualidad. Entonces ya cuando esas grandes explosiones se hicieron y con el aturdimiento se presentaron como salvadores, aquí los vamos a salvar, aquí los vamos a sacar en nuestras naves, aquí los vamos a llevar, aquí les vamos a ayudar. Y en ese aturdimiento pasamos a una era llamada la Atlántida, que fue el segundo paso. Aquí en la Lemuria se hizo todo el proceso de incrustación dentro de los cuerpos que ya habían modificado. Ya no eran cuerpos absolutamente de energía libre, no, ya estaban hibridados por ellos mismos. Eso lo hablaremos luego. En estos cuerpos modificados ya había todo ese veneno llamado espiritualidad recorriéndonos la sangre y nuestros sentidos, nuestro cerebro y nuestras células. Y el segundo paso fue meter la ciencia, y entonces la Atlántida es la gran manifestación de la ciencia. Cada vez que oímos un recuento de la Atlántida se habla de la magnificencia de la ciencia, del poder que alcanzaron a través del conocimiento y de los grandes hombres y de aquellos que allá no tan más que sacerdotes eran los científicos de la ciencia, de los científicos de la Atlántida, y todo lo que hicieron y su magnificencia y sus ciudades, que eso fue verdad. O sea, ¿para qué lo hicieron? Para meternos el otro chip, el poder de la ciencia. Primero el poder espiritual, ahora el poder de la ciencia. Segundo paso. Y entonces también concluyeron con todo ese ciclo, otra vez con grandes explosiones, cataclismos, para diseminar aún más nuestra energía. Porque divide y reinarás. Sencillo, así funciona. Entre más dividido lo tengamos, más fácil es de manejar. Y pasamos a esto que hoy se llama la quinta raza o la raza aria. De eso también hay un video, los arios, quiénes son realmente esas entidades. Y ahorita se está moviendo otra vez, porque digamos los indoarios y que se expandieron por toda Europa hasta que dieron origen a la Segunda Guerra Mundial, en la pelea que hicieron contra los cútulos de la zona más occidental de Europa y de la zona más oriental, y contra los mismos Anunnakis. O sea, ellos se pelean entre ellos. Entonces vino la hibridación aria, reptil, es otra forma, otra especie, medio dragones, medio reptiles. Esos arios hicieron la otra hibridación, la de la guerra. Hay que sostener esto a cambio de guerra y del manejo económico. Y por eso en esta era que vivimos, todo está supeditado a un dios llamado dinero. Mamón le dicen algunos. Mamón, la ciencia, la espiritualidad. Igual. Van pasando. Entonces nos metieron todo el chip de la economía, de las finanzas, de la necesidad de esto, de ser categorizado por lo que tienes, por el valor y todo el asunto y todo el cuento, y de las clases sociales y todo esto que se ha venido dando. O sea, este sueño se está haciendo, vendrá otro aspecto, pero han venido haciéndolo así, tres grandes pilares. Ellos siempre andan en forma trial. Estas entidades siempre hacen llamar el Padre, el Hijo y el Espíritu, el Padre, la Madre, el Hijo, en fin, siempre andan de a tres. Porque ellos creen en eso de los números sagrados. Bueno, es que la ciencia está fundamentada en las matemáticas. Hablaremos también de eso algún día, en las matemáticas. Y las matemáticas, pues,
tiene sus derivaciones, entre ellas la geometría, la llaman la geometría sagrada, la aritmética sagrada, el cálculo sagrado, el álgebra sagrado, todo eso que lo llaman sagrado. Y entonces dentro de eso, que el 3 es sagrado, que el 6 es sagrado, que el 9 es sagrado, que los 3 números, que Tesla, que esto, que aquello, que lo otro. Y yo creo que hay todavía, bueno, cada cual dentro de esto. A Tesla le atribuyen muchas cosas que realmente él no las enfocó por allí, pero necesitan poner un nombre porque Tesla sí tenía más de humano. Ese sí tenía un porcentaje de humanidad bastante fuerte, un porcentaje de energía libre bastante peligrosa para las entidades en su tiempo, que al final pues lo desaparecieron, y él mismo ayudó en un proceso que también luego hablaremos, pero es interesante. Pero entonces se pegan de él como algunos se pegan de su Buda o de su Cristo o de su Dios para acuñar lo que ellos no pueden explicar o hacer entender, o les falta peso. Entonces lo mismo pasa con Tesla. Ellos hablan de la numerología sagrada y todo ese cuento, que realmente no es, simplemente es una forma de manipular. Es el manejo que la ciencia tiene para cuantificar, para posesionar, para medir, para poder, digamos, sustentar todo lo que en ella hay. Así caímos en estos mundos de la ciencia. Y la ciencia es pura experimentación, y a veces sin sensibilidad. Ustedes saben, todo el cuento ahorita de la inteligencia artificial. Hay una noticia expandiéndose que por ahí la inteligencia artificial dijo que la solución de este mundo era acabar con mucha gente. ¿Ustedes creen realmente que eso se necesita de una máquina para que diga eso? No, una máquina la programan y dicen lo que quieren. Es porque eso quieren, porque ahorita están en un proceso de tratar de resetear, de volver a empezar, de seguir su próximo paso. Ya metieron la espiritualidad, ya metieron la ciencia, ya metieron la economía, ya metieron la guerra. ¿Qué más quieren meter para seguir, digamos, apretando el tornillo de la máquina para que les dé los porcentajes de energía que es? Entonces, devolviendo el cassette, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que hacemos nosotros realmente desde la óptica de visión conectiva? Justamente eso, devolver el cassette. La energía libre tiene esa capacidad. Eso la tenemos, todos los seres humanos reales tenemos esa capacidad. Cuando queramos, cuando nos, digamos, desprogramemos de todo esto que les he venido diciendo. Y entonces en esa desprogramación yo puedo venir y empezar a encontrarme a través de eso e ir recuperando mis pedacitos. Es como si nosotros hubiéramos sido un gran vidrio, póngale para que quede claro, que tiraron al piso y ¡puf! Se esparció en muchos pedazos. ¿Qué hay que hacer? Recoger todos esos pedacitos nuevamente. Y lo podemos hacer. El tiempo es una ilusión y todos tenemos la capacidad de viajar en el tiempo, sin excepción alguna. Se puede, y no a través de máquinas tecnológicas, sino de usted, de su deseo, de su ayuda. Esto que nosotros hacemos en visión consciente es una herramienta. Recuperar los sentidos conscientes me hará mirar toda mi historia en el tiempo y poder recuperar, quitando pactos, sellos, convenios, acuerdos, todo lo que hizo que me trajeran a vivir en este lugar donde estoy en la actualidad. Para eso les cuento la historia. No para meterles terror, sino para hablar de la solución. Y la solución es sencilla. La solución es esto. Nosotros planteamos una, no es la única, además que hay otras. Pero esta que nosotros ofrecemos es una solución. Reintegrarnos, reencontrarnos, reubicar los lugares donde quedó diseminada nuestra energía para atraerla. Simplemente tengo más capacidad, porque la energía siempre fluye de mayor a menor y nosotros somos la energía mayor. Entonces yo puedo volver a retraerme y conformarme en la energía que soy, por encima de estos controladores que son energías parásitas que nos vendieron esta idea, que se las compramos, pero que algunos ya nos cansamos de ella y decimos, bueno, listo, aquí pues tranquilo. Eso sí, estos mundos no van a cambiar.
no crea. O que usted se va a morir y que entonces ya la cosa se solucionó. No, es así. Usted se muere y vuelve y juega. Esto está metido en lo que ellos llaman ruedas del samsara y tornillos y todas cosas. Y no ha cambiado. Esto va a ser así porque este es el mundo de ellos. Y ellos viven así. No se trata de empezar. Si usted se mete en una guerra con esta entidad, va a perder porque ellos saben de guerra. Si usted se mete y nos metemos en el mundo de la armonía, ellos no conocen la armonía y nos vamos a salir de acá. Pero es a través de reconectarnos con el todo. Eso se reconecta a través de la conciencia, de reconectarnos con nosotros mismos a través de la armonía, de reconectarnos con lo que somos a través de la coherencia y de reconectarnos en la fuerza a través de la vitalidad para lograr la libertad. Este es el ofrecimiento para revertir todos estos procesos. Tenemos dos opciones: seguir oyendo todas esas historias y ay, qué bueno, y que no sé qué, y que tararará, y que lerolero, y ubicarme allá y aspirar algún día a convertirme en un Superman, en un Batman, una Mujer Maravilla, en una entidad esta que ahorita nos venden como superhéroes. O simplemente decir, me voy a reconectar conmigo mismo, lo puedo hacer y empezar a avanzar hacia lo que soy, energía libre, sacándome todo el chip de ayudador, de salvador, de mesías y todo este cuento que simplemente es parte de la venta para que no nos vayamos de aquí. Bueno, esperando que haya habido una claridad en ello, y si no, pues a través de sus comentarios nos lo hacen saber. Quedamos así y nos veremos en la próxima emisión, no sin antes decirle que se suscriban a este canal y sigamos creciendo en la interacción que a través de estos medios se puede tener. Hasta la próxima.